en el que vamos viendo cómo avanza un movimiento, luego veremos el de inflación que va relacionado con cómo esto cuesta quitar la inflación. No es fácil quitar la inflación en un momento como el actual. En este gráfico, sin embargo, de Daily Shot, con datos de Bloomberg, lo que podemos ver es el movimiento que se ha vivido de pérdida de rentabilidad en los bonos gubernamentales, caída del 23,9%. Este es el movimiento que decimos, oiga, es que la renta variable ha caído un 24,71 year to date hasta hoy. Pero es que en los bonos esto no se veía desde el plan Marshall, literalmente. Desde el plan Marshall, literalmente. Y luego habría que remontarse al crack del 29. Miren el siguiente gráfico que nos marca a esta hora el retorno que tienen determinadas divisas respecto al dólar. Hay un mensaje muy común, muy repetido, del euro está fuerte, el problema es el dólar. Bueno, eso se coge con pincillas, pero la realidad es que todos contra el dólar están en una situación muy complicada. Fíjense que incluso los que mejor se están comportando, el real brasileño, el peso colombiano, el peso argentino, el peruano, el sol, el dólar hongkonés, la lira turca, el movimiento es todos de perder, perder o empatar, empatar. Movimiento del euro también importante, pero todos en el movimiento también entre el 23 de septiembre al 26 de septiembre, en 3 días, han vivido esta fotografía que nos muestra Bloomberg, que es la de que hay un rey global que se llama dólar y que está de una manera autoritaria económicamente dejando por debajo a todas las monedas, o al menos haciéndolas empatar. Pero fíjense el comportamiento en 3 días, del 23 al 26, como marca, por ejemplo, con el won surcoreano, un movimiento de caída del 1,49%. Miren el siguiente gráfico que nos marca a esta hora esto que les decía antes. Les decía, la inflación tarda mucho en bajar. Y este gráfico de Bank of America, que es una joya para guardarlo o para enmarcarlo en el despacho de la ministra y de los bancos centrales, nos marca aquello que ni los bancos centrales ni los gobiernos quieren que ahora mismo estemos viendo, que es la historia, el histórico de momentos inflacionarios que han sido muy potentes. Este gráfico lo que nos marca es que esta fiesta va a tardar mucho en acabar. Es que la inflación no se va a ir. Y es que cuando escuchamos al Banco Central o a la Reserva Federal decir en 2024, que claro, para ellos es Mordor, oiga, en Mordor, cuando llegue, bueno, cuando llegue veremos si llegas. Pues en 2024, que hace de Mordor en estos casos, pues ahí la inflación la tendremos en el 2. Ya. De los creadores de esto va a ser puntual, no nos vamos a dar cuenta. Es un repuntito de nada, 2 hilillos. Nada, esto va a pasar enseguida. Esto es el desastre mundial por culpa de la inflación. De los mismos creadores de esto, que es, no me entero de nada. Ahora nos vienen que esto pasa, nada, en el 2024, que es como decir, le falta decir, a largo plazo, larguísimo plazo, estaremos en el 2%. Hombre, es que si no, lo mejor que puedes hacer es irte. Bueno, pues miren este gráfico, porque marca la crisis más parecida a la nuestra, la que al final de la década de los 70, cuando ya había pasado las 2 crisis del petróleo, 1980, gran parte del mundo vive un proceso inflacionario que está por encima del 5%. Y dice Bank of America, casos de inflación por encima del 5% en economías avanzadas entre el 80 y el 2000 y años en los que se tardó en volver al 2%. Dice, una vez que la inflación está por encima del 5%, en las economías avanzadas se tarda una media de 10 años volver a caer al 2%. Lagarde, escucha, 10 años. 10 años. Lo que nos queda por delante de padecer. Lagarde, Christine, escucha. 10 años. Powell, 10 años. Guindos, 10 años. 10. Pero esto tiene más recorrido. Que 10 años es si nos ponemos en el mejor escenario, que es el del norte de Europa. 2001, Holanda tiene un proceso inflacionario por encima del 5% en un entorno en el que se contuvieron muy bien por los tipos de interés la inflación. Bueno, pues 3 años, pero no había shocks de oferta, 3 años. Alemania en el 92, por eso debe Lagarde ver el entorno del norte de Europa y decir esto es una fiesta.
lo vamos a reportar. Pero que juegas con los del sur, que no juegas sola. Alemania, 1992, 3 años y medio largos. Suiza, 1990, 4 años. Suiza, 1981, un poquito más por la afección del petróleo. Y tenemos en el otro lado a los países del sur, que sería la gran enseñanza que debería tener Lagarde de este gráfico. No se comportan igual los países del sur en la retirada de esa inflación por encima del 5% que los del norte. Es que es evidente. Si no sabemos esto de primero, esto es de primero, del Banco Central Europeo. Si no sabes esto, ¿para qué estás aquí? Los del norte reducen la inflación muy rápido, los del sur están en la playa, disfrutando de la inflación. Grecia, 1980, 29 años. 29 años. Saquen la media. 29 años. Tienes que hacer una política monetaria que recoja al sur y que recoja al norte. El norte es muy intensivo en volver a una inflación del 2%, el sur está en la playa, tomando el sol. Venga aquí, mira qué bonito, qué calorcito hace. Y los del norte reducen la inflación muy rápido. Italia, 1980, 17 años. Portugal, 1980, 17 años. España, 1980, 17 años. Y aquí se unen los del norte también, algunos de ellos. Finlandia, 1980, 14%, Noruega, 14%, Reino Unido, 14%. Es decir, ni tan siquiera tienes la excepción de que el norte y el sur se comportan de una manera muy diferente, todos en bloque. Sino que los países que tuvieron una afección mayor por el petróleo conviven peor con la caída inflacionaria. Isla energética, Reino Unido, Noruega y Finlandia, muy pegados a petróleo ruso. 1980. No, pero esto no se va a repetir. Bueno, ya vais camino con los tipos de interés de repetir lo que parecía que nunca se iba a repetir. Y es que los nietos vieran el tipo de interés de los abuelos en las hipotecas. Pues vais camino. Si vais, venga, vamos para allá, pues todos para allá. No, es que esto es prácticamente imposible que se repita. Hombre, pues os estáis esforzando en que se repita. Estáis haciendo caminitos para allá para que se repita. De tal manera que si el escenario empieza a ser parecido, ¿por qué nos vamos a creer que la inflación va a bajar en 2024 al 2%? Si los gráficos nos están diciendo, oiga, pero ¿usted en qué mundo vive? ¿En el mismo que en el que nos decían, esto es puntual? ¿O en el mismo en el que nos dicen ahora, todos lo hicimos mal? Es que todos nos equivocamos. Hombre, ¿cómo nos vais a equivocar todos a la vez? Si todos os reunís en Jackson Hole y todos hacéis lo mismo que os ha dicho Estados Unidos, en este caso la Reserva Federal. ¿Cómo la solución de 1 más 1 va a ser diferente a 2 si todos os estáis reuniendo ahí? Pues ahora, en una política coordinada por todos los bancos centrales de que la inflación baja al 2, ¿en cuánto tiempo? Si esto se cumple razonablemente, como dice Bank of America, vamos a coger la media, son 10 años. Nos quedan 9 y medio. No, pero ¿cómo vamos a sacar este año un 25%? 24,71. ¿Pero cómo va a haber ahora otra caída a fin de año? Miren la semanita que llevamos la semana pasada, todo el mundo en liquidez, drenando dinero fuera. Pero ¿cómo vamos a estar 10 años con una inflación desbocada por encima del 2% y en un entorno natural del 4, del 4,5, del 3, y ya firmamos el 3, del 5%? Pues porque las cosas son así. Así es la vida. Hay cosas que no se pueden cambiar. Y todavía no ha hablado Putin el viernes. Para terminar de enseñarnos una fotografía que nos lleve más a este concepto de nos quedan 10 años. 9 y medio para ser justos. Pero que esto en 2024 está en el 2%. ¿No pueden ver el gráfico? Bueno, sí, es que lo han visto. Lo que no quieren es que lo vean los demás. ¿Para qué? Para una errática toma de decisiones en el capítulo hipotecario, para una errática toma de decisiones en el capítulo crediticio, para una errática toma de decisiones en la compra de determinados bienes por parte de ¿quién? ¿De los bancos centrales que están poniéndose en liquidez? Del ciudadano de a pie,
al que no le están dando la información, no están siendo transparentes, no están liderando el proceso como élites que les han nombrado para gobernar, sino que están gobernando para los que de verdad tienen dinero. Que estar ocultando esta fotografía en esas reuniones de los bancos centrales y dando una visión equivocada de hacia dónde va la inflación, solo perjudica al ciudadano de a pie en la toma de decisiones diaria sobre qué hago con la casa, alquilo, compro coche, cambio electrodomésticos, pinto la casa, gasto, no gasten nada. En lugar de ese mensaje, llega el mensaje de liquidez y efectivo de los ricos y a estos, al resto, que es el 99%, dales mensajitos. No, transparencia absoluta. Que no gobernáis para las élites, gobernáis para todo el mundo. Y si pensáis que gobernáis para las élites, tenéis un problema importante. Ojo con este gráfico, porque se está ocultando la visión de que esto es largo, pero muy largo y muy doloroso. El pasar de unos tipos bajos de una inflación baja y tipos bajos a unos tipos altos e inflación alta destroza el poder económico de los ciudadanos, destroza el poder de las empresas a la hora de generar beneficios, por lo tanto de contrataciones, y va a destrozar el empleo. Anoche, 11:15, hablaba otro más de la FED, porque últimamente están hablando todos 5 o 6 veces al día, diciendo que la tasa de paro subirá en Estados Unidos, desde el 3,7 que hay ahora mismo, pero que no llegará al 5%. Bueno, es que el 4,9% es más de 1 millón de puestos de trabajo destruidos en Estados Unidos, ¿eh? Es decir, la salvajada que dijo ayer es, bueno, este millón que nos vamos a cepillar frenando la economía como unos salvajes, es 1 millón de puestos de trabajo. Lo que ayer dijo, traducido al ciudadano corriente en Estados Unidos, es 1 millón de puestos de trabajo que se fueron y que veremos cómo vuelven. Ya, pero estamos en tasa de pleno empleo. ¿Usted se cree que le importa al millón de trabajadores que se acaban de ir del paro su pleno empleo y sus leches? Ayer salió con total paz un miembro de la FED a decir, pero no vamos a superar el 5%. Bueno, probablemente te equivoques y lleguéis al 7%, visto lo visto, cómo hacéis las cosas. Pero aún en el mejor de los casos de que aciertes, de que te quedas en el 4,8, 4,9 de tasa de inflación, te has cepillado 1 millón de puestos de trabajo. Es decir, estás jugando con la gente para contener un error tuyo en el sentido FED, no de esa persona en concreto, de la FED. 1 millón de puestos de trabajo se fue. ¿Y de quién es la culpa? De quienes no vieron la inflación venir mucho antes de la guerra de Ucrania. Luego la guerra de Ucrania ha maximizado todos los efectos de ello. Pero el efecto principal venía de no ver la inflación a tiempo. ¿Y ahora quién lo pagan? Bueno, como mucho 1 millón de trabajadores, podía haber dicho, y acababa antes. Ojo con la ocultación de determinados datos al ciudadano de a pie a la hora de tomar las decisiones, que es al final el que lo paga todo, siempre. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana el movimiento de cómo se van comportando determinadas rentabilidades buscando ya tiempos pasados. Es decir, si vemos estos futuros de cómo la rentabilidad ya se asemeja anterior o al inicio de los tiempos del coronavirus. Miren el siguiente gráfico, donde también podemos ver esta mañana cómo, mirando a China, las ventas minoristas han tenido un comportamiento en el que se esperaba que fueran de otra manera. Estamos viendo desde 2017. Vemos el siguiente gráfico, China en el punto de mira está aportando menos y sin embargo hay países de Latinoamérica como México, en este caso de Centroamérica, en el que la economía está yendo muy tranquila. ¿Por qué? Miren, aquí hay un balance de cuenta corriente que México está viendo, muy manejable en todo el año. Este balance por cuenta corriente, este balance comercial, este déficit comercial, perdón, es muy manejable en el conjunto del año gracias a esto. Esto es la entrada de remesas a México, que está comportando un movimiento de subida, sobre todo de compensación de lo que está pasando con materiales energéticos, materiales de construcción, materiales preciosos, ¿no? de cobre, oro,
madera para la construcción, está compensando gran parte de ese déficit comercial gracias a unas remesas que están a un ritmo fortísimo en México y también a un balance de divisas que está ayudando mucho a la moneda mexicana. Con lo que la fotografía de México de enero a julio de este año hace pensar que la economía mexicana está viviendo un momento importante cuando el resto de economías están en una situación complicada, de asentar parte del crecimiento que se va a poder ver en los próximos 5 años, gracias a un movimiento sobre todo de remesas y de entrada de divisas que está potenciando mucho a la economía mexicana a pesar de ese déficit comercial que es muy manejable en este año. Miren el siguiente gráfico que nos marca lo que les decía, la caída del 41% en el gas natural desde máximos. Con lo que, aunque hoy vemos otra vez subida, la tendencia es un poco a estabilidad después de que Europa se haya llenado hasta las cejas de tener todo el habituallamiento, todo el abastecimiento de gas natural para el conjunto del invierno, pero 41% de caída. Miren el siguiente gráfico, donde se ve también a esta primera hora de la mañana cómo se está comportando el dólar. Miren el siguiente gráfico. Y luego podemos pensar que el dólar, pues sí, que es el rey, pero que moneda fiat, que es papel, que eso es aparte. Pero la realidad es que en cuanto a rentabilidad, ahí está. Miren el movimiento de miedo que hay ahora mismo en el mercado, en este gráfico de World Charting, en el que se ve dónde sería el suelo que en las últimas jornadas se ha intentado ver desde el 3.650. Llegan al 3.650, cabezazo y rebote, como decíamos el otro día, golpe en la mesa, esto no se rompe, me hago yo daño antes. Pues es lo que hemos vivido. Y aquí hemos vivido los golpes en el 3.650 y lo que dice World Charting es que caminamos hasta estar por debajo del 3.500 con una caída del 7,25 buscando este dato de febrero del 20 siendo el máximo pre-COVID. Es decir, nos habríamos olvidado del movimiento de inyección de dinero al mercado, esta pequeña barriguita que se ha formado en los tiempos de salida del coronavirus y volveríamos a buscar estos máximos previos al COVID en febrero, el 20 de febrero de 2020. Pero eso significaría una caída del 7,25%. Miren el siguiente gráfico que nos indica también esta mañana la cantidad de movimiento bajista que ha habido en los últimos días. Histórico. Esta parte roja de ahí abajo, ven que es difícilmente comparable a otro momento. ¿Cuándo? Al momento inicial de la guerra en Ucrania, donde se vio el primer declive importante. Miren el siguiente gráfico y enseguida entramos con el conjunto asiático para ver el detalle. Miren el siguiente gráfico y enseguida entramos con el conjunto asiático para ver el detalle sobre la manera en la que se están comportando en Alemania, que lo vimos ayer el dato, las expectativas del sector industrial, el IFO, de expectativas frente al Producto Interior Bruto. Lo peor está por llegar. La línea roja marca el Producto Interior Bruto de Alemania, la línea negra marca las expectativas en esa encuesta del IFO que conocimos ayer. -10, +2. Miren a ver cómo cierran este gap. Las expectativas están ahora mismo en que el PIB alemán se viene aquí, al -0,3, -0,2. Pero miren la expectativa que tira hacia abajo al Producto Interior Bruto alemán hacia un entorno que es mucho más que una recesión solo suave del 0,2, 0,3. Pero vamos a ver de qué manera se va comportando en los siguientes meses, sobre todo de cara a fin de año. 8,45 tienen que tener en la cartera clave una cosa. A largo plazo, la demografía va a jugar el papel clave para buscar la rentabilidad o para perderla en cuanto a crecimiento del patrimonio largo plazo. Vamos a ver enseguida con Fidelity todo el detalle de cómo se puede invertir en demografía, de cómo se puede plantear carteras en demografía a largo plazo y olvidarnos del corto plazo que bastante hay. Pero la demografía no solo ha venido, sino que ha venido para quedarse y vamos a intentar analizarla al detalle en un especial con Fidelity que empezará en unos minutos, justo casi con la apertura del mercado